Esto es Tertulia Reformada, la combinación perfecta de amigos, teología y temas de actualidad. Esto es Tertulia Reformada. Comenzamos. Hola amigos, bienvenido a Tertulia Reformada y pues este es nuestro segundo ya video, ¿verdad? Para nuestro canal de YouTube y pues para también los que nos escuchan en Spotify. Estamos aquí pues la mesa más o menos completa con nuestro amigo Alex. Hola, ¿qué tal? Israel. Hola de nuevo. Anaías y Asa. Hola. Y un servidor. Hola, Samuel. mamá. Y pues le mandamos un saludo a Charlie, que hoy no pudo estar acompañándonos, Sí. pero va a estar en los próximos temas y videos, ¿verdad? Bueno, también un saludo para los que nos escuchan en Spotify, no sé si lo dije, pero bueno, vamos a comenzar la tertulia reformada. Hermano Asael. Muy bien, pues vamos a dar comienzo. Antes de irnos de vacaciones, por el mes de diciembre que tuvimos como una miniserie de festividades y pues fiestas decembrinas, navideñas, Año Aclarar Nuevo, que las todo vacaciones fueron a Praga, por favor. eso. Bueno, fuera. Pues estuvimos hablando acerca de la historia de la iglesia. Llevábamos creo que 10 programas de la historia de la iglesia, ¿o cuántos? 7. 12 con los de... No me acuerdo, fueran solo bastantitos historia. programas de la historia de la iglesia, pero en realidad nada más llevamos el primero y el segundo siglo, es decir, del año 0 al año 199. Ajá. Entonces este año vamos a empezar, este año. Sí, de hecho sí, este año. Este año nuevo, feliz año nuevo. Es cierto, feliz año, abrazos, besos. Vamos a estar hablando vamos a empezar con el siglo III. Vamos a hablar acerca de dos teólogos muy importantes del tercer siglo, que son Orígenes de Alejandría y Tertuliano de Cartago, y unas persecuciones interesantes y diferentes que hubo en este siglo. Entonces, ¿quién va a comenzar? Tertuliano de Cartago. Así es yo. Pero la historia. Adelante. Así es. Bueno, su nombre es Quintus Septimius Florens Tertulianus. Vaya. ¿Qué nombre ¿Qué tan nombre? español? ¿De dónde, amigos? De Cartago. De Cartagos, exactamente. Cartagena, Cartago. Colombia. Aquí nuestro proveedor de información, el internet, dice hoy desaparecida actual Túnez. Ajá. ¿Es real? Sí, esa es la región de Túnez ahora. Ok. Él nació en el año 160 después de Cristo, ¿verdad? Es un apologista cristiano considerado el máximo representante de la literatura cristiana anterior a San Agustín, ¿verdad? Él, pues, como es de origen romano, ¿verdad? Su papá era un centurión. Ahorita yo les hacía una pregunta a mis compañeros que si eso lo hacía tener un estatus económico bueno, ¿verdad? Entonces nos dice que él tuvo buenos estudios con buenos maestros, entonces se preparó bien y pues él en su educación estuvo en Derecho, Filosofía y Retórica un tiempo en Roma, donde probablemente ejerció como abogado y se interesó por el cristianismo, ¿verdad? Aunque su conversión pues tuvo lugar de regreso a Cartago cuando regresó, obviamente. Cuando regresó, eso Cuando es era- claro. exactamente, ¿verdad? Lógicamente, claro, sí. Dice, a partir de este momento desplegó una notable actividad polémica contra los paganos y los herejes en defensa del cristianismo. Entonces estaba él muy, pues apegado a eso y pues como que los que no estaban a favor y pues él como que entraba ahí a la lucha, ¿verdad? Él se convirtió en una figura destacada en la iglesia y pues elaboró varios escritos de prosa latina original, ¿verdad? En latín. Así es. Y pues ya, es prácticamente su vida. ¿En qué Él, año muere aproximadamente? en el 220 después de Cristo. Ok. Bueno, estuve viendo un poco de porque a mí me tocan lo que son los escritos. La mayoría de sus escritos eran en cuestiones apologéticas. Como dices tú, o sea, estudió algo de abogacía y estudió retórica, por ende se menciona que la mayoría de sus escritos tenían ese sentido de ¿Podrías? argumentaciones como si estuvieran hablando de leyes. O sea, su forma de defender la fe cristiana era de una manera como si fuera un abogado defendiendo a un acusado, por así llamarlo. Entonces, dime. Nada más para aclarar un punto. Ya prácticamente entre lo que comentaste lo dijiste, pero para los que no sepan, ¿podrías aclarar lo que es la apologética? La apologética. Y la retórica. ¿Eh? Y la retórica. Bueno, Por favor. en cuestión de la apologética es normalmente una defensa acerca de un argumento. Se le añade o se le conoce muy comúnmente por ser
aplicarse en el ámbito cristiano, pero en realidad la apologética no se limita al ámbito cristiano, sino una defensa sobre alguna creencia. En cuestión de la retórica, ¿tú traes una definición más clara? Básicamente es el arte de hablar. Ser retórico. La manera de hablar, la construcción de argumentos, la construcción de vocablos, etc. Ok, bueno, dentro de sus escritos hay uno en el que se marca mucho este sentido de abogado que tenía, que es el de uno que se llama Prescripciones, que era, como una forma de explicarle a los herejes, principalmente a ateos y otras personas que no creían en la fe cristiana y la atacaban constantemente, en decirles, bueno, en temas, sobre todo en cuestiones de las escrituras, que ellos simplemente no tenían cabida en tener que discutir eso porque era un escrito que le atañía más a los cristianos y no a ellos. O sea, simplemente tú no crees en ella, entonces ¿por qué estás discutiendo lo que ella dice? Simplemente ignóralo y ya. Entonces era como que es uno de sus libros más famosos. Hay otro que se llama El Apologeticum, que es su libro, su obra maestra, por así decirlo. Utiliza todo su conocimiento para plasmar lo que es la fe cristiana, defenderla en sí, y busca una forma de llegar a la fe de una manera, digamos, argumentándola o defendiéndola. Estos son como que parte de sus dos libros más importantes, pero habla de muchos temas como la paciencia, habla de temas como el Espíritu Santo, lo que creía la iglesia sobre el Espíritu Santo en esos años. Ya en ese tiempo había varios, digamos, creencias que fueron desviaciones de las creencias originales de los apóstoles, y él de hecho en un punto se inclina hacia el montanismo, que se consideró una herejía posteriormente, y digamos que que parte de su defensa apologética era el tomar literalmente la Biblia. Una de sus maneras de interpretar era respetar el hecho de interpretar literalmente. Entonces él era muy, por así llamarlo, legalista, lo que conocemos hoy como legalista, muy contrario por así decirlo, a los hoy llamados antinomianistas. Digamos, él se atañía a lo que era la ley, era muy legalista en ese sentido. ¿Puedes aclarar lo que es antinomianista? Son los que rechazan completamente la ley porque dicen que ya fue abolida. Prácticamente es un no ley. Griego, O sea, anti, no, nomos, ley. Normal. Por eso, no ley. O sea, Anti-ley. Sí. Entonces, digamos que él se fue del lado legalista, por así llamarlo. Se inclina hacia el montanismo un poco, y más que nada eso. O sea, en sí los temas que tocó los toca un poco, digamos, vistos desde su forma de ver. No es una manera, digamos, como ahora que se hacen muchos libros de manera como neutra. ¿Sabes qué? No quiero plasmar aquí mis posturas. Lo que yo pienso. Ajá. Sino que, y él sí lo hacía, o sea, él solía comentar como que lo que él conocía, o sea, lo que él pensaba acerca del tema lo plasmaba así. Pues al final de cuentas son sus escritos. Entonces no sé si alguien más sabe algo, Tertuliano, alguno de sus escritos, que haya leído algo no comentar sobre los escritos, sino sobre algo que se me hace un poco interesante. No sé, hoy en día muchas personas piensan que el estar debatiendo, el estar discutiendo cierto tema no es provechoso, inclusive te pueden llegar a acusar de que es que no está siendo edificante o cosas por el estilo, y estamos hablando de una apologética. Prácticamente eran los temas centrales de este brother. Entonces, obviamente cuando estás hablando de que estás presentando una defensa, quiere decir que alguien está contrario a tu idea, o tú, mejor dicho, tú estás contrario a esa idea y por eso es que estás presentando la defensa de forma activa. ¿Qué nos podrías decir sobre eso? O sea, ¿es bueno o es malo el presentar una defensa? O sea, el estar discutiendo de cierta manera, quiero aclarar que una discusión en sí no refleja algo violento, sino una discusión es simplemente una plática de dos puntos de vista distintos. O sea, el punto es que la apologética, siendo una defensa, implica un problema, exactamente, una diferencia de ideas. Ideas. Exactamente, tú piensas algo y pienso otro y nos podemos hablar. Si tú estás hablar atacando, sobre yo eso. tengo que defender. Exactamente. Entonces, ¿eso es contrario a la actitud del cristiano o es obligatorio? Bueno, por ejemplo, creo que hay dos formas. La Biblia nos manda que estemos preparados siempre para presentar defensa de en lo que creemos. Eso implica cuando recibimos un ataque directo que se nos cuestiona ¿por qué tú crees esto? Esto es incorrecto, tal. Entonces tú presentas un argumento en el cual estás defendiendo eso que crees. Creo yo que si bien podemos presentar argumentos que son extrabíblicos, por así llamarlo, o sea, extrabíblicos en un sentido de que no es la mera palabra escrita, sino argumentación histórica, digamos que antropológica, etcétera.
Pero el fin de la apologética dentro de la Biblia es exponer el Evangelio a tal punto que, que Dios pueda tratar con la persona si Dios así lo quiere y pueda aquella persona creer en el Evangelio y en aquello que no cree y te discute. Esa es una. La otra es, bueno, una es cuando se te ataca directamente, otra es cuando se está diciendo mentiras acerca del cristianismo, digamos, de una manera pública, y tú quieres a lo mejor de una forma defenderlo y exponer esto no es cierto, y por ende atacas la mentira con la verdad. Entonces, digo, es mi forma de ver en ese sentido. Pero la otra, digamos, apologética errónea es cuando tú estás como que yendo a buscar discusiones cuando no tienen sentido. O sea, una cosa es estos dos casos que te digo, cuando te preguntan directamente, otra es cuando hay a lo mejor argumento público y que tú quieres defenderlo, pero otra es como que vas con alguien porque quiero pelear porque seguro crees diferente que yo, perdón. Entonces, no sé, a lo mejor vas con un testigo de Jehová, o a lo mejor vas con algún mormón, y te vas a donde ellos están parados y quieres pelear. O sea, una cosa es eso, otra es que vayan a tu casa y te toquen y tú les hagas preguntas diferentes. Entonces, bueno, pasas a cada rato, ¿verdad? Enfrente a los testigos. yo hice eso. Yo hice eso. Bueno, entonces, para aclarar este punto, entonces, hay dos, o sea, la apologética en sí mismo o el presentar una defensa, el tener una discusión en sí mismo no es nada malo, sino la intención con lo que lo haces. Si lo haces con la intención de defender, es un mandato bíblico. Es un mandato bíblico, pero tiene que estar regido por la actitud del cristiano en el sentido de defenderla. Cuando Pedro dice esto de que si nos santificad al Señor en vosotros, presentar defensa con mansedumbre y reverencia, dice. Exactamente. A todo aquel que demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Entonces es imperativo, es una orden, pero tiene que hacerse con mansedumbre y con reverencia. Está ligado con a eso, respeto. necesariamente. En el momento que te sales de esa área, de esos límites... O sea, el momento que se vuelve, yo quiero ganarte. Aunque pueda ser algo benéfico, ya si tu postura es la correcta y de cierta manera haces que la otra persona, o si es en algún post, como se acostumbra mucho hoy en día, alguien lee y pues le da luz, en parte es bueno, pero al final de cuentas tú estás actuando de una manera incorrecta. Estamos de acuerdo con eso, ¿verdad? Así es. Sí, y por cierto, yo antes, cuando recién salí de los testigos, hay un parque aquí muy cerca, es la avenida Hermosillo, el parque está largo, ahí yo creo que cada 15 metros hay unos testigos de Jehová, y yo siempre pasaba todos los días por el parque, tomándome uno tras otro, por todo el parque del Hermosillo, fácil como unos 4 o 5 meses, hasta que ya no me hablaron. pero chale. Pues bueno, ese fue entonces Tertuliano. Tertuliano tiene unos escritos muy interesantes sobre las herejías tempranas, y pues obviamente él hace una defensa, pero hace un listado muy interesante que sería bueno que se metieran ahí a internet y buscaran el PDF, que está gratuito. No es ilegal, ya no tiene derechos de autor ni nada. Se murió hace 2000 años. No va a venir a reclamar ahorita. Mis billetes. Vamos a depositar sus derechos. Sí. No tiene cuenta. Y ahí podemos acercarnos a los escritos de Tertuliano, que nos dan un panorama interesante acerca de la iglesia temprana, los primeros apologistas de la iglesia, que pues también tenía cosas equivocadas. Digo, era extremadamente literalista Tertuliano, muy parecido a lo que ahora es el dispensacionalismo, con la superliteralización de la Biblia. Y pues obviamente no vamos a estar de acuerdo en todo, y no porque esté más cerca del siglo I significa, o del siglo cero significa que pues es más verdadero, ahora sí, más correcto. Entonces, también si lo quieren leer en físico, gente que prefiera leer en físico, la editorial Cliet, en la serie de obras de los padres. Editorial Cliet, patrocínanos. Patrocínanos, por favor. Aquí te ponemos. Aquí ponemos, aquí cómo está esto. Por favor. También ahí tienen un libro, justamente el de Contra las herejías, está muy bueno y está muy buena la calidad del libro. Así es. Muy bien. Entonces vamos a continuar ahora con otro de los primeros escritores bíblicos de la iglesia, que fue Orígenes, de la ciudad de Alejandría. ¿Quién va a hablar acerca de la vida de Orígenes? A ver. Orígenes nace en el 185 después de Cristo. A diferencia de... ¿Saben quién era su maestro? Alejandro de Alejandría. A diferencia de él, Orígenes sí viene de, por así decirlo, como dicen ahora, de cuna cristiana. O sea, tenía padres que eran cristianos, obviamente lo instruyeron en el cristianismo. Orígenes, a la edad de 18 años más o menos,
que fue cuando meten a la cárcel. Incluso se cree que su padre murió mártir, Leónidas. De hecho, a eso iba. Perdón. Meten a la cárcel a su padre. Leonidas como el de 300. Sí, sí, de hecho. Meten a la cárcel a su padre y Orígenes tenía esa edad, era un jovenazo de 18 años. Y de hecho se dice que Orígenes quería ir a la cárcel junto con su padre. O sea, quería seguirlo, porque el padre había sido, obviamente... ¿Un ejemplo? ¿Cómo? ¿Un ejemplo para él? Sí, es un modelo a seguir, ¿no? Entonces, lo que él quería era seguir a su padre hasta la cárcel, pero, pues, estaba la mamá, ¿no? Entonces, la mamá lo que hace es esconderle la ropa, esconderle sus cosas a Orígenes para que él no se vaya. Entonces, de esta manera, Orígenes, pues, no se va y no puede seguir a su papá. ¿Por qué? Porque su mamá quiere que se quede en casa y no sufra esas cuestiones, pues tan joven, ¿no? Yo creo que toda madre haría eso. Mi mamá haría eso, yo creo, si me hubiera querido ir a la cárcel. Tu mamá no te quiere, tu mamá no te quiere. A ti sí te hubiera mandado a la cárcel. Váyase, mijo, yo le hago las Mamá, maletas. ¿qué es esto? Guardias, aquí está. Entonces, al final de cuentas no se va, su padre muere de esta manera como un mártir. Entonces, Orígenes a esa misma edad empezó a hacerse muy famoso. Demetrio desde Alejandría lo agarra a él para que, o lo toman así como decirlo, para que disipule o para que enseñe a los ¿cómo se le llama? Los catecúmenos. Los catecúmenos, que básicamente son aquellos que se van a preparar para ser bautizados, ¿no? Entonces Demetrio lo pone bajo ¿Cargo? este cargo, exactamente. Entonces él comienza a enseñarlos, comienza a disipularlos, y era muy joven para ese entonces, ¿no? Esto después acarrea una situación. Él se empieza a hacer famoso gracias a sus enseñanzas, gracias a cómo comienza a interpretar la Biblia. De hecho, es muy criticado porque hacía una interpretación muy alegórica. De hecho, eso es interesante, el contraste entre Tertuliano y él. Tertuliano era súper literalista y Orígenes era completamente alegórico. Él alegorizaba casi todo. Sí, o sea, era como que toda la Biblia es una alegoría. Exactamente. Entonces, gracias a esto es muy criticado, sí, ¿no? ahorita no Pero bueno, eso lo hizo también famoso. O sea, esa forma de interpretar la Biblia se hace famoso. Y ahí va algo interesante. Gracias a su fama, o sea, eso es lógico, ¿no? Si tiene fama, por ende, pues las chicas lo siguen mucho, ¿verdad? Las mujeres lo siguen mucho, ¿no? Entonces, gracias a esto, En lo que te enfocas, como consecuencia de esto, ¿no? Lo que hace él es, dice, en un arranque de ascetismo, ¿verdad? De ¿Qué es el ascetismo? pues, tratarse su cuerpo de manera muy, no sé cómo decirlo, ¿Cruel? es cruel, o sea... No, extrema para guardar la santidad, ¿verdad? Exactamente, es algo, pues es una superstición, ¿no? A la vez, ¿no? De tanta santidad que piensas que vas a tener, pues empiezas a tratar duro tu cuerpo, ¿no? Como golpeándose. Pues no. No, pero mira lo que hizo él, ¿verdad? Pues sí, algo así. Imaginemos a alguien que, no sé, va a tal lugar de rodillas y se golpea, yo qué sé. Todos latigazos, inclusive. Eso es hay tipo de ascetismo, ¿no? Que quiere castigar su cuerpo, su carne. Exactamente. para hacer morir la carne. Para hacer una morir la práctica carne. ¿Qué es lo que hacía Martín antigua. Lutero, no? Si mal no recuerdo. Sí, solo Ya se va. hablamos de eso, ¿verdad? Ya una vez. Sí, cuando hablamos de la reforma. Bueno, entonces, este hombre, a causa de eso, de que no era seguido pues por mujeres, obviamente también por hombres, pues decide castrarse, gracias a eso. Como consecuencia. Sí, pues no, gracias a eso, ¿no? Como consecuencia como de eso. consecuencia de eso. Darle gracias, como que... No, pues O sea, no, ¿verdad? No que esté agradecido, ¿verdad? ¿Podrías decirnos de qué parte de la Biblia sacó esa idea? Ah, sí, hay una parte donde Jesús, en Mateo, no me acuerdo bien el versículo del capítulo, dice que algunos eunucos se hacen eunucos ellos mismos, o sea... No, es de cuando sacas el ojo. Que si tu mano te es ocasión de caer, corta tu mano, porque mejor te es Sí. entrar en el reino de Dios sin una un mano brazo, que mocho. perderte todo tu cuerpo, No, o pero el ojo también. Eso sí, pero también el pasaje que menciono, donde Jesús menciona Que eso de los unos eunucos, son eunucos y otros él se hacen también, eunucos. también toma de este pasaje y además del de la... Como Su argumento, complemento, o sea, ese es sí. su argumento, ¿no? Entonces... ¿Y por eso qué decir? Por eso se hace eunuco. ¿Verdad? Total, pues resulta que a Orígenes lo iban a hacer obispo, y aquí es donde surge la división con Demetrio, ¿no? Porque se decía dentro de, ¿cómo se le dice? De la... ¿Iglesia? Sí, de la iglesia, de la ¿Comunidad? no sé De cómo la es. región.
No, de la iglesia, sí, ¿De la escuela? No, de la iglesia, sí, dejémoslo. La cuestión sacramental, no podía un eunuco ser un obispo. La tradición sacramental. Exactamente, no podía ser obispo, entonces Demetrio se enoja porque lo van a hacer obispo, lo que hace es, Ahí dice que no. que hay una división, ¿no? Eso hace que se divida Demetrio y él, ¿no? Siendo que Demetrio pues, fue una persona, un maestro para Orígenes. Ajá. Entonces, el asunto es que así surge la división, después Orígenes empieza a enseñar más y se extiende su fama, etcétera, etcétera. Por fin sí se hace obispo, si mal no recuerdo. Y pues bueno, eso y muchas otras cosas más. Ya mi amigo Alejandro... En sí, va a bueno, en empezar sí, a no, un comentario. Si se quieren meter más sobre el tema, sobre los oficios de la iglesia, para estos años en sí fueron justamente cuando se empezaron a distorsionar los oficios tanto de los diáconos como de los obispos y de los presbíteros, que en sí es lo mismo, pero ellos hicieron una distinción. Una jerarquía diferente. Exactamente, hicieron una jerarquía donde un obispo era mayor cuando realmente en la Biblia lo traza como un verdadero rol, un mismo rol. Ajá. E inclusive, digo, para que vean qué tanto llegó a la distorsión, donde ponían obispo, y luego inclusive la gente anhelaba más ser el diácono que ser un presbítero. Porque el diácono era antes del obispo. Exacto, porque era tipo servidumbre del obispo, Ajá. pero pasaba a ser obispo como un tipo legado. Ajá. Algo similar vemos con el caso, ya más adelante vamos a platicar de eso, de Alejandro y Atanasio. Pasó eso, Ajá. Atanasio era Era diácono diácono en tiempo de que Alejandro era obispo de Alejandría. Otro Alejandro del que ahorita mencionaron, porque ahorita ya también otro mencionaron a Alejandro, Alejandro de Alejandría. Más adelante el que vamos Pues en el el que vamos a concilio hablar. de Nicea, Concilio de Atanasio Nicea era diácono, No, era diácono, exacto. todavía. El obispo era Alejandro, pero ya cuando hablemos de ese tema en unos 5 o 6 podcasts adelante lo llegamos a tocar. Ok. ¿Algún comentario más? Sobre la muerte ¿conoces de Orígenes, ahorita la vamos a... ¿Vas a decir algo? Perdón. No, es que dije que sí conoce el futuro porque fue, no sé, 5 o 6 podcasts más. Sí, Venimos del futuro. Al final, cuando ya termines, la mencionamos. Sobre la muerte de... bueno. Pues si quieres hablamos primero de los Adelante. escritos. Adelante. Para no hablar de Porque- los escritos. Porque de un muere difunto. ya en lo que yo voy a hablar, ¿verdad? Sí, porque muere después de los Oh, ya escritos. me contaron el Dale. final. Al final muere, hermano. Al final Cristo vuelve. Bueno, sobre los escritos, ya ahorita ya mencionaron que eran un contraste muy grande con Tertuliano. Era más alegórico, sin embargo, no quiere decir eso que sea incorrecto. O sea, hay que entender que hay partes en la escritura donde es correcto interpretarlo. Alegóricamente. Exactamente, o sea. La idea no es interpretarlo de una manera literal, sino interpretarlo de manera que el libro se preste, o por así decirlo, o sea, Hay el una- género literario. Hay una Pues. formulación como un, no me acuerdo cuál es el nombre, un aforismo que usan en la hermenéutica que dice que se debe interpretar la Biblia literalmente a menos de que el contexto indique lo contrario. Si el contexto me indica que la forma que está diciendo aquí no es literal, entonces yo tengo Sí. que entenderlo Pero es que- alegóricamente. El contexto, es que ahí se puede prestar a que, bueno, si en el contexto yo veo dragones con 7 cabezas o cosas como en el libro de Daniel, solamente en eso. Sin embargo, un hay ejemplo, más, hay más. podemos hablar de cantares. Bueno, De es que- Y cantar, el contexto, la poesía tiene un... Exactamente. Entonces hay que entender correctamente lo que sería el contexto. Ok. O sea, no. Contexto general. Tampoco hay que contemplar necesariamente, o sea, sí el contexto obviamente, pero tenemos que entender que la Biblia, como hablamos en el tema de bibliología, tiene diferentes estilos de escritura, diferentes géneros. Exacto. Por ende, hay Ajá. partes donde podemos interpretar de una manera alegórica porque el libro está escrito. de Cuando esta forma. me refiero a contexto, no es nada más el contexto inmediato. ¿verdad? Entendemos que el contexto inmediato, un contexto un poco más amplio y el contexto general, de toda la sí, revelación. de ¿verdad? todo, exactamente. Entonces, Sí, lo sé, nada más quería aclararlo para aclararlo, que, porque la exactamente. gente a veces, Sí. me acuerdo del pastor Sugel, una vez cuando él estaba contando sus inicios y él decía que él no se acordaba de nada de lo que había escuchado en una conferencia, simplemente se acordó de que cuando checaron un texto se checara su contexto de arriba y de abajo. Ajá. Y que llegaron unos testigos y le quisieron, o sea, se lo quisieron bailar y era así como, no, pero léeme lo que hay arriba y léeme lo que hay abajo. O sea, él cuenta eso. Entonces, hay gente que, obviamente él está mencionando algo cuando apenas iba empezando muy joven, pero hay gente que piensa que ese es el contexto solamente. Entonces, Ajá. nada más quería aclarar El ese contexto punto, está pero ya bien. lo Ok. dijiste, es perfecto. Ya me robaste mi papel. Ah, te creas. Discúlpame. Adelante. No, ahora sí. Hay varios escritos de Orígenes que sobresalen de los pocos que quedan, porque realmente, o sea, se menciona que llegó a tener más de 800 escritos, o sea, son muchísimos. Sin embargo, la mayoría se perdieron. Esta a causa de la persecución que había en contra de Orígenes, se quemaron sus escritos, estaban prohibidos leerlos en varias regiones y obviamente fueron desapareciendo. Como quiera, hubo una buena cantidad que duró, o sea, homilias sobre él, de diferentes libros, comentarios.
no completos, pero sí grandes fracciones. Ahí es donde puedes ver que alegorizaba mucho, pero la mayoría tenía una buena teología. Uno de los escritos más llamativos, por así decirlo, puede ser en sí el que tengo... sí, Tratado de los Principios o Sobre los Principios, como se conoce más comúnmente. Y este escrito me llama mucho la atención porque era todo lo básico de la fe cristiana. Y por básico no me refiero a que, como que lo facilito, así como que, el cristianismo viene por Cristo. Exactamente, hablaba de lo fundamental. Sin embargo, no, fundamental, que para nosotros es súper profundo, porque no simplemente decía, no sé, Jesús era Dios, sino que, bueno, Jesús era Dios y Jesús implica todas estas doctrinas y, o sea, Dios existe, pero Dios es, prácticamente te da un listado de los atributos divinos y relacionándolos con la mente humana y muchas ondas. Entonces, te habla de Dios, del Espíritu Santo, de Jesús, de los últimos tiempos, de la salvación, pero con mucha profundidad. O sea, para que no piensen que porque decimos lo básico, quiere decir que sea sencillo leerlo. O sea, lo puedes buscar. No está tan grande el libro. Yo creo que está más o menos de ese vuelo. ¿Cuántas hojas es ese? Una prox. 560. Está más chico que ese, es como de 400, pero está muy profundo. Sin embargo, no es como una teología sistemática porque se reduce solamente a ciertos temas de lo que se considera en esos tiempos lo que era el fundamento del cristianismo, algo que todo cristiano necesitaba saber, y era prácticamente eso que se le enseñaba a los que estaban preparándose para bautizarse, que ahorita mencionó Anaías, en ese periodo de 2 años, porque tú podrías decir, ¿por qué se tardan tanto? Si, no sé, bien podrían hacer la oración de fe y bautizarlo en 5 minutos. Bueno, porque se adentraban a todas estas doctrinas, no era así como que, no, ¿de qué crees que Jesús decía? Sí. Bueno, no era ese estilo. Tú te puedes meter y vas a ver prácticamente doctrinas que hoy en día las consideramos y se podría decir que se fundaron en Orígenes, como la... Ahí está, no. Ahí voy, un segundo. Dios es indivisible, y también hablaba de lo inmaterial de Dios, hablaba de la incomprensibilidad que tenía Dios, y iba a leer, pero por cuestión de tiempo mejor los publicamos en las frases del día, y habla sobre la deidad de Cristo, sobre la unión hipostática que tiene Cristo, que es la unión de las dos naturalezas, que ya más desarrollado lo vemos 2 siglos después, pero o sea, lo estamos viendo desde Orígenes. Y algo interesante con este tema de Orígenes, y por lo cual era muy criticado en esos tiempos, por varios, era que Orígenes prácticamente lo que estaba haciendo era analizar la escritura desde un punto de vista lógico, por así decirlo, o sea, buscarle la lógica a la escritura. Y esto era mal visto, ¿por qué? Porque venimos de un tiempo donde estaba muy fuerte, inclusive para estos tiempos todavía sonaba lo que era el gnosticismo, que era lo que hacían estos brothers, bueno, hablar sobre información que tenían, sobre revelación más alta de la escritura. Cuando ellos decían, sí, está la escritura, pero nosotros tenemos como que la revelación por encima, que es la que ocupas para tener la salvación. Mucha gente lo que hace cuando sale un error, que es un error hacer eso, es irse al otro extremo. Eso lo vemos mucho, ya lo habíamos mencionado en podcasts anteriores, salen del catolicismo, salen de alguna rama de la que tú quieras hablar. Del pentecostalismo. Y se van totalmente al otro extremo, consideran que eso es malo, consideran que eso es pecaminoso, no saben ni por qué, pero lo consideran así. Y es justamente lo que en algunas personas pasaba en esos tiempos. O sea, estaba el gnosticismo que hablaba de revelación, entonces mucha gente, bueno, no te metas mucho en la escritura, no analices tanto la escritura. Orígenes fue el primero que lo hizo, pero buscándole la verdadera información, la verdadera lógica, no queriéndose salir de la escritura, sino interpretando la escritura, mostrando que la Biblia, también para los otros atacantes, por así decirlo, era lógica y era coherente. Y obviamente aclarando que esa lógica no se limitaba como que a la del hombre, o muchos consideran, a ver, déjame cómo lo explico. Ok. Muchos consideran que está como que la lógica y lo que nosotros no podemos comprender de la escritura cae fuera de ella. ¿Ok? O sea, dicen, no, esto es ilógico porque no cabe en la mente humana, como la resurrección de Cristo. Ponen la lógica del hombre y la lógica de Dios. Exactamente, hace eso. O sea, está diciendo que la lógica no se encierra solamente en el pensamiento del hombre, sino que es aún más grande en el pensamiento de Dios. Y obviamente nosotros no lo podemos entender del todo, por el hecho de que estamos limitados de cierta manera, pero eso no lo hace ilógico, ¿ok? Y hablando también había una parte que me gustaba mucho cómo lo trataba en el ser de Dios, pero mejor ahorita lo digo después de que llegue la muerte, en lo que me acuerdo. De hecho, de eso que estás diciendo y yo ya había leído que
muchos de los atacantes de Orígenes, incluso actualmente, argumentan que tenía mucha influencia del platonismo. Ajá. Por lo tanto, entonces, pues decían acá, no, pues este es platonista, mejor, pues allá déjalo en su rollo, ¿verdad? También, ¿no? Sí, la escuela de Alejandría, de hecho, todos los que salían de Alejandría se decían, no, ellos tienen mucha influencia del platonismo, que sí tenían influencia del platonismo, porque el platonismo estaba en su mera, el neoplatonismo, en su mero auge en aquel tiempo, con Plotino y todos estos filósofos neoplatonistas, que pues obviamente se encharcaban un poquito de la corriente que venía en el momento, ¿verdad? Y obviamente también tenemos que ser críticos con Orígenes, no es de dejarlo así como... Y más por esa cuestión de la forma de interpretar las escrituras. Ya puedo encontrar, ya me acordé, cuando hablaba de las dos naturalezas de Cristo, él hablaba que era algo prácticamente incomprensible para el hombre, sin embargo que era una verdad escritural, o sea... Dice, o sea, él ponía que si tú vas ahí buscando un Dios, encuentras un hombre, y si vas buscando un hombre, encuentras algo con esencia divina. Y él termina, después de dar esa explicación de que para un hombre es como que incomprensible, o sea, habla de eso, de aceptar lo que las escrituras dicen, o sea, prácticamente reconociéndose como inferiores al ser divino. Entonces está interesante. O sea, está padre porque a veces... por ego, no sé cómo llamarlo, intentamos siempre quererlo saber todo, pero hay cosas reservadas para Dios, lo que comúnmente le llamamos misterios. Okay. Solamente quiero aclarar que ahorita dije la lógica humana y la lógica de Dios por encima de la lógica humana. Sin embargo, no es correcto decir esto porque la lógica se desprende del ser de Dios. Lo que nosotros conocemos como las leyes de la lógica o las leyes de la física son cosas que en Dios existen, que en Dios están y que en Dios mismo es el que las provee al hombre. Se podría decir que la lógica humana es solamente un reflejo de una pequeña parte de la verdadera lógica que es la de Dios. La completo, vamos a ver. Pero sí, o sea, por ejemplo, la unión hipostética se puede probar lógicamente. Que sea incomprensible para la naturaleza humana es diferente. Bueno, sí, pero la gente por lo general lo incomprensible lo llama ilógico, que fue lo que ilógico, te dije, de que lo tira del lado ilógico cuando realmente es algo más que no podemos Exactamente. Bien. Bueno, chido. Sobre la muerte de Orígenes murió a causa de unas torturas de un señor que ahorita les voy a decir quién fue, después de que Alex termine. Básicamente lo estuvieron torturando durante mucho tiempo y después de esas torturas lo liberaron y murió como consecuencia de los problemas de salud que le había dejado de esas torturas. Entonces, así es como muere Orígenes. No muere martirizado, pero pues sí fue torturado mucho tiempo por ser cristiano, ¿verdad? Entonces, si quieres terminar... Sí, ya más para terminar esta parte, aunque digo, la mayoría de lo que vemos en este libro lo compartimos hoy en día, hay cosas que, como ya lo mencionaban ahorita con Tertuliano, no son verdaderas o no las consideramos como verdaderas y decimos no porque esté más cercano quiere decir que sea más correcto. Algo de lo que podemos ver en Orígenes, aunque él afirmaba la deidad de Cristo, él decía que tenía esa sustancia divina, no lo afirmaba como lo vemos en un siglo más adelante con el desarrollo de la Trinidad, porque él hacía a Cristo... reflejaba como si fuera un poco inferior al Padre. En sí, por eso muchos lo acusan de monarquianismo. Pero es incorrecto. Como el hijo subordinado al padre. Sí, pero de una manera muy extrema, Okay. O sea, haciéndolo menor en gloria. Ajá. Pero muchos lo que hacen de monarquianismo, lo cual sería incorrecto porque ni siquiera estaba ese pensamiento todavía como para que se lo quieras implantar a Orígenes. Tienes que entender que es otra fecha. Pero a lo que voy es de que eso nos hace ver, o es importante el saber que aunque leas los padres de la iglesia veas cosas erradas como estas, tienes que entender que apenas iba desarrollando la teología. O sea, no fue de que hoy empieza el cristianismo y aquí está todo el manual, mira, de lo que es la Trinidad, de lo que es esto. No, fueron ellos desarrollando la teología y Orígenes fue uno de los que le fue dando forma al principio. Ya después cuando hablamos de la Trinidad y todo, en sí el siguiente siglo es cuando ya se le da mucha fuerza, o sea, se le da mucho desarrollo a esa rama de la teología justamente por los problemas que empezaron a surgir. Así es, muy bien. Bueno, entonces vamos a hablar acerca de, por último, de las persecuciones del siglo III. Y básicamente hay dos persecuciones porque vamos a decir que gracias a Dios y qué mal que hubo un periodo de paz. Que hubo un periodo de paz bastante considerable en el siglo III. ¿Por qué? ¿Acaso quieres la guerra? ¿Quieres que nos maten? Periodo de paz hacia los cristianos, exactamente. Nadie estaba persiguiendo a los cristianos mucho tiempo. O sea, a menos de que alguien te acusara de ser cristiano y de que... Ya hemos practicado en alguna vez, ¿verdad? Alguien te acusara de ser cristiano y que tú no lo negaras, entonces te mataban. Pero era bien raro en aquellos tiempos, básicamente los dejaron en paz. Ya hagan lo que quieran. ¿Quién la salida? Llegó un señor que se llamaba Septimio Severo. Septimio Severo... Bien severo. Lo que hizo fue que trató de hacer un culto sincrético en Roma. Es decir,
ya habíamos explicado también lo que era sincretismo, la unión de doctrinas o de pensamientos religiosos, ideas, pero todos bajo el culto al sol invicto. Es decir, ahora todos van a adorar al sol invicto. Todo Roma y todas las regiones conquistadas por Roma va a adorar al sol invicto. Esto lo que ocasionó fue que Septimio hiciera un edicto en el año 202 en el que prohibía que las personas se convirtieran al judaísmo y al cristianismo. O sea, si tú ya eres cristiano o judío, no había problema. Pues ya ni modo, ya estabas así. Ahora pues empiezas a adorar poquito a poquito al sol invicto, ¿verdad? Pero ya no te puedes convertir. Si alguien se convierte después del año 202, va a ser... de hecho, va a ser algo interesante porque no va a ser martirizado. Bueno, sí va a ser martirizado. Ya, poner música de Maluma con audífonos. No. Exactamente. Así, no. El punto es que... ¿Quién es Maluma? Incluso las ideas filosóficas del tiempo iban a ser fundidas dentro de este culto al sol invicto. Obviamente, pues los cristianos no estaban de acuerdo, estaban firmes en su fe, en su religión todavía. Sin embargo, hay una historia muy interesante de 2 mártires cristianos. En realidad eran 5, eran catacúmenos. 3 de ellos eran hombres y eran adolescentes, ¿verdad? Adolescentes en latín. Es en latín. Adolescentus. 3 eran adolescentes, pero sí tenemos sus nombres, pero no eran tan importantes para la historia, porque la historia es narrada por una mujer que se llamó Perpetua y otra que se llama Felicidad. Por siempre. Literalmente es como Perpetua Felicidad, Sí, pero es Perpetua y Felicidad. Me suena como al progreso del peregrino. Ándale. Perpetua es la que narra la historia, probablemente se la contó a alguien o alguien la narra, pero con la voz de Perpetua. De Tertulia. ¿Verdad? Esta es la historia de Perpetua. Esta es la historia de Perpetua. No, alguien la narra como si fuera Perpetua la que lo está escribiendo. Obviamente no puede ser ella porque ella se murió, literalmente. Entonces no habría tiempo para que ella escribiera cómo se muere, ¿verdad? Entonces, Perpetua y Felicidad las detienen por ser cristianas, porque se convirtieron en el cristianismo después de que se había hecho el edicto, o sea, por ahí del año 203, después de Cristo. Y Felicidad, bueno, todos los iban a martirizar, pero a Felicidad no la iban a retrasar su martirio porque estaba embarazada. Entonces ella oraba para que el Señor le concediera tener a su bebé y que su bebé naciera bien y que ella pudiera sufrir el martirio junto con todos sus hermanos, ¿verdad? Con los 5 que habían sido detenidos. Muy interesante eso, ¿no? O sea, Señor, que ya nazca mi niña para ya morirme, ¿verdad? Sí, de hecho. Muy, muy interesante. De hecho, era una niña. Cuando el Señor contesta sus oraciones y a los 8 meses nace la niña, y se la deja encargada a una hermana de la fe que vivía en la ciudad, y ellos son llevados a la muerte. 2 de ellos, que se llamaban Saturnino y Revocato, los avientan a las fieras, a los 3, de hecho, junto con Secúndulo. Nombres bien chidos. A Saturnino, Revocato y Secúndulo los avientan a las fieras. Saturnino y Revocato mueren inmediatamente, o sea, los leones se los comen inmediatamente, pero a Secúndulo ninguna fiera quería atacarle. Todos se le quedaban así lejos, le ponían un león y no le hacía nada, le pusieron a un oso y tampoco le hizo nada, pusieron a un leopardo, no me acuerdo qué más, era otro animal también que ni siquiera quiso salir de la jaula donde estaba. Entonces era muy interesante eso, y ya todos los guardias estaban como que estresados. ¿Por qué no lo quieren matar? Mátenlo ya, cómanselo. Y Secúndulo le dice al guardia de que, bueno, no se preocupe, un leopardo me va a matar de un solo garrazo, ¿cómo se dice? ¿Zarpazo? No, sí, zarpazo. ¿Zarpazo? Zarpazo, sí, de las garras. En cuanto a Perpetua y Felicidad, les anunciaron que les tenían preparada una vaca furiosa. No. Imagínate. Como el juego del Grand Prix, ¿sí se acuerdan de ese el español? No. Que soltaban una Como el vacía y- episodio de Malcolm, el del medio. Que ya la vaca toro. La vaca, sí. Que hace para que la ordeñaran. La vaca diablo, ¿cómo se llama? La vaca diablo. Sí, ándale. Ok. Una vaca furiosa. El punto es que salen Perpetua y Felicidad a la... ahí donde van a estar con la vaca. La vaca lastima a Perpetua Porque estaba furiosa. porque estaba furiosa. Y De a hecho, se Felicidad. llamaba Lola. Pero entonces Perpetua se levanta y dice que ante la mirada sorprendida de todos los espectadores dice, ¿dónde está la famosa vaca?
Entonces, pues estaba bien salsa, ¿verdad? Todavía. Bien salsa. Entonces va y levanta Déjate a su amiga venir. Felicidad, que también estaba herida, pero ninguna de las dos parece tener así como que una herida de gravedad. Entonces la levanta, les voy a leer aquí lo que dice justo. Que cuando le tocó el turno perpetuo, su verdugo temblaba. Ah, no, las dos. Levantó a su amiga para ir con el guardia y decirle, mátanos a espada, porque no nos va a matar la vaca. Cuando le tocó el turno perpetuo, su verdugo temblaba y no acertaba a herirle de muerte. Y ella le tomó la mano y le dirigió para que le hiriera en la garganta. Al llegar a este punto, el martirio comenta, es decir, la persona que está escribiendo el libro comenta, quizá el demonio le temía tanto que no se atrevía a matarla sin que ella lo quisiera. Poco después, por razones que no están todas claras, la persecución disminuyó. O sea, ahí termina la historia de Perpetua y Felicidad. Mueren a espada después de un evento bastante sorprendente y bastante poco común para los guardias, que también estaban muy sorprendidos de que no estuviera pasando lo que normalmente pasaba. La pregunta es, ¿la vaca tenía cabeza y tenía cola? ¿Por qué? Es una canción para niños. Yo tampoco entendí. Sigue, brother, No sigue. entendí, brother, perdón, brother. Poco después de esto, la persecución amainó. Más tranquilo todo, casi medio siglo de persecuciones cesaron y casi por completo. Casi no había mártires, ni tampoco había mucha persecución activa, nadie, a menos de que fuera algún caso bastante escandaloso, era el que había un martirio o una muerte de algún cristiano. Esto duró hasta el año 249 después de Cristo, siguieron después de Septimio 2 emperadores. Pero el tercer emperador después de Septimio Severo se llamó Decio. Y Decio básicamente era un viejito republicano. En Estados Unidos sí conocen esa idea. Muy conservador de la doctrina romana, de la historia, tradición romana. De hecho, literalmente lo que quería hacer Decio, porque había crisis económica, había mucha división en el imperio, él decía, tenemos que regresar y quiero hacer otra vez a Roma, como dicen en inglés, great again, como dice Trump, ¿verdad? Sí, grande otra vez. O sea, le quiero regresarle al Roma la vieja gloria que tenía antes. Okay. Es que no Entonces, sabe hablar español. era un no, la traducción no es precisa. Era un Donald Trump romano de aquel tiempo. Este señor lo que quería hacer no era sincretizar. Él dijo, no, o sea, se acaba aquí todo esto del sincretismo y vamos a regresar a adorar a los viejos dioses, porque la razón por la que le está yendo mal a Roma es porque nos estamos desviando del culto de los dioses. Si no hay culto a los dioses, le va mal a Roma. Entonces, si hay culto a los dioses, va todo bien. El asunto con esta persecución fue que este hombre no quería mártires. Él no deseaba martirizar a los cristianos, él deseaba que los cristianos apostataran de su fe y que esto fuera un ejemplo para los demás. Entonces, eran primero eran torturados. Si no se torturaban, les hacían como negociaciones, ofertas de que mira, te doy tantos o te doy este privilegio si apostatas de tu fe. Y lo que tenían que hacer, él hace un edicto que tenían que los cristianos llegar ante la estatua de él y hacer un sacrificio ahí y jurar por el nombre del emperador. Y después de eso se le daba a ellos como una orden de que ya hiciste un papelito, de que una constancia de que... diploma. Ajá, sí, exactamente. Usted ya ha apostatado de la fe, básicamente era eso. Era una constancia y todo aquel que no tuviera constancia lo torturaban hasta que apostatara o si de plano no lo querían hacer, lo mataban. El punto es que este periodo de paz creó una generación de cristianos débiles y de cristianos que estaban muy cómodos en su vida secular, que no querían abandonarla. Por lo tanto, cuando el edicto se publica, los toma por sorpresas a algunos. Y algunos de ellos corrieron, en cuanto fue el edicto publicado, a hacer un sacrificio y a obtener su carta. Pero estamos hablando del siglo III, no del siglo XXI. ¿qué? Es que eso es lo que iba a decir, como que parece que es algo... Se repite, la historia se repite. La historia se repite. Entonces, también había otros que tenían influencia o tenían dinero y lo que hacían era no sacrificaban nada a aquellos dioses, no sacrificaban nada a los dioses, pero lo que hacían era que pagaban para que alguien les vendiera, compraban por debajo del agua alguna orden de que ya dice mi sacrificio, todo esto. Entonces había cierta corrupción dentro de estos cristianos también, bastante corrupción, y había otros que se quedaban firmes por su fe. Entonces algunos eran martirizados y otros eran nada más torturados mucho tiempo hasta que por fin alguien se apiadaba de ellos y los dejaba libres, pero no negaban la fe. A estos se les conoció en un tiempo como confesores. No sé si escuchaba un poquillo acerca de ellos. Los confesores eran aquellas personas que después de haber sido llevados a los tribunales
habían confesado su fe en Cristo y no habían claudicado. Entonces, cuando regresaban, pues dentro de la iglesia eran admirados, ¿no? Wow, este hombre no claudicó en su fe por Cristo. Recordemos que ya tenemos otra generación de cristianos, ya no se acordaban tanto. Sí los tenían en memoria Policarpo, a Ireneo, a todos los mártires de antaño. Así es, pero ya no era algo común. Entonces, vienen los confesores y tienen cierto prestigio, cierta relevancia dentro del mundo cristiano en aquel tiempo. Después de que Decio muere, la persecución se detiene otra vez por completo, casi por completo, casi no había persecución, otra vez paz. Entonces aquellas personas que se habían apartado de la fe, que habían negado la fe, que habían apostatado y tenían su cartita de que habían herejía 1, apostasía 1, querían regresar a la fe, querían regresar a la iglesia. Entonces lo que se hacía, algunos de los confesores decían: nosotros, como somos los confesores, los que confesamos a Cristo cuando vino la tribulación, nosotros somos los que tenemos el derecho para aceptarlos o no aceptarlos otra vez en la comunión de la iglesia. Entonces ya había esta cierta idea errónea de que hay personas con cierto poder en la iglesia para otorgar o rechazar, excomulgar a personas de la congregación, más que la iglesia en su plano, ¿verdad? Tenían un nombre, ¿no? Estos que se fueron luego regresaron. Tenían un nombre también. Apóstatas. Traidores. No. Sí, había un nombre, pero no me acuerdo. Había un nombre, pero no recuerdo. Pero era prácticamente esa idea de que volvieron, pero... ¿Cuándo sigue? Como que ahorita... Exactamente. Entonces, les voy a decir aquí, algunos confesores, particularmente en el norte de África, reclamaron esa autoridad y comenzaron a desempeñarla. A esto se oponían muchos de los obispos, para quienes era necesario que el proceso de restauración de los caídos se hiciera con orden y uniformidad, y quienes por tanto insistían que solo la jerarquía de la iglesia tenía autoridad para regular esta restauración, es decir, los líderes de la iglesia. Unos decían: solo yo, porque soy confesor, aunque no fuera un pastor, un obispo ni nada, o sea, yo soy el miembro destacado. Yo sí pasé ese problema. Ajá, exactamente. Yo soy el miembro destacado aquí, soy fan destacado de la página de Tertulia Reformada, y yo puedo decirles de que tú sí vuelves. Danos like. Entonces, ahí también había quienes decían: ¿sabes qué? Apostataron, ya no pueden volver. De hecho, la mayoría de la iglesia. Entre estos se encuentran los novacianos. Okay. Novaciano y sus seguidores, ellos eran muy estrictos en esto. Si tú apostataste de la fe, aunque estés arrepentido, genuinamente ya no puedes volver a la fe. Que realmente esta es una doctrina que es atacada por Calvino, incluso en 1500. O sea, la idea continuaba hasta aquel tiempo. Ya Calvino hace un escrito acerca de los novacianos, de cómo no es correcta su postura, porque la Biblia, cuando hablamos de la apostasía, lo hablamos, ¿verdad? De que sí puede haber una caída muy fea de la fe, y que si hay frutos de arrepentimiento, y si realmente la persona está arrepentida y quiere volver a Cristo y quiere volver a poner toda su confianza en Cristo, no podemos rechazarlo, ¿verdad? Si estamos viendo que hay una obra, un cambio obrado por Dios en esta persona, ¿verdad? Entonces, esto básicamente es las dos últimas, las dos persecuciones grandes del siglo III. ¿Quieren algo que comentar? Nada más, bueno, comentaste con unos que sí, otros que no, otros que lo querían así porque muy acá. Hay que aclarar que en la mayoría de las iglesias se llegó de que, bueno, siempre sí regresan, pero les pusieron muchos requisitos. Y fue un periodo muy largo. O sea, no fue así como que, ya quieren regresar, pues pásale, sí, había mijo. un proceso de restauración. Había un proceso de restauración, correcto. Claro que sí. Y de hecho era lo que los líderes querían hacer. Ok, vamos a hacerlo todo con orden, uniformidad, vamos a restaurarlos, pero tranquilamente. Los confesores eran los que decían... Nada más para aclarar que se llegó a ese punto. Sí, claro que sí se llegó, sí hubo orden. Y pues más adelante pues progresaron este hombre que se llamó Novaciano, que también tuvo mucha influencia dentro de la iglesia en su comunidad. Y pues sí hubo muchos cristianos que querían volver a formar parte de la comunidad de los santos, pero no pudieron hacerlo porque se les negó la entrada. Sí, no sé si lo mencionaste, pero ¿es en esta persecución en la que murió Orígenes? Exactamente. Donde se le causaron heridas para fue muerte. en la persecución de... fue en la de Decio, sí. Fue en la de Decio. Por eso te digo. De hecho, lo torturaron por un año, algo así. Así es. Y luego después hace rato, murió. Por las torturas muere. Pasó a mejor vida. Y pues, algo más que comentar sobre este asunto del tercer siglo. Claro que hay muchas cosas del tercer siglo que no podríamos cubrir en una hora de podcast, pero pues vamos a empezar a cerrar el podcast del día de hoy. Las conclusiones generales, pues nada más decimos que
Hubo grandes avances en la teología, hubo grandes desarrollos en la teología en el tercer siglo de la iglesia primitiva, pero también hubo persecuciones diferentes y que tomaron por sorpresa a muchos cristianos. También se creó una generación de cristianos blandengues. Palabra de viejito, perdón. Débiles. Blando, sí, blandos, blanditos. Que no estaban preparados para lidiar con lo que era la tribulación, la persecución, y que apostataron de la fe, algunos momentáneamente, algunos definitivamente. Algunos en ese momento se dieron cuenta de que realmente no valía la pena todo lo que estaban haciendo, ¿verdad? Pues, aquí terminamos con el siglo III, la próxima semana vemos el siglo IV. No, sigue todavía parte del siglo. No, sí es cierto, todavía falta un poquito del tercer siglo, ya me acordé. ¿Algo más que comentar? Todo bien. Saludos a tu mamá. Wow. Hola, mami. ¿Algún comentario? Bueno, pues entonces vamos a estar dando... Otra cosa, no hemos mencionado nada acerca de nuestra nueva locación. Estamos en una nueva locación. Gracias. Muchas gracias por sus ofrendas. Me está valiendo la pena. Ya tenemos un lugar fijo. Pueden seguir ofrendando para mejorarlo. Ok, bueno, pues son bienvenidos. Tenemos una nueva locación, estamos felices y pues le vamos a echar ganas aquí. Cualquier duda, pregunta, comentario a las redes sociales. Si llegaron hasta aquí, escriban ahí Orígenes de Alejandría. No, mejor lo que decían ahí. Catecúmenos o catecúmenos. Ajá, así es, esa palabra. ¿Algo más que agregar, Saúl? Los que nos escuchan en Spotify. Exactamente. #catecúmenos. Los que nos escuchan en Spotify también tenemos locación nueva. ¿Escuchan? No, pero o sea, que se pueden ir a YouTube, pueden verlo también, nos den vistas, por ende dinero. Así es. Si nos quieren ver, obviamente, ¿verdad? Y si pueden traer suscriptores, mucho mejor. Sí, o sea, denle like, compartan, ofrendan. Así es, y pues saludos a todos los que siguen activos en la página y como les seguimos recordando, compartan este video y pues suscríbanse al canal de YouTube, síganos en Spotify, en Facebook, en Instagram. Así que pues terminamos. ¿Algún saludo de verdad en especial que quieran mandar? A nadie. A todos. Ni a Charlie. Próximamente. Saludo a Charlie. Para que se vaya preparando. Próximamente tendremos invitados especiales. Son sorpresa. Así que aquí son sorpresa. Así que pónganse el tiro. Saludo a todos los que nos escuchan regularmente también. Y esto es... No, espérate. ¿Qué más? No, pues sí, cierto, ya. Pues ya. Bueno, pero que lo decimos juntos, ¿ok? ¿Ok? Una, dos. Esta es la tertulia reformada. Adiós. Eso fue Tertulia Reformada. Síguenos en nuestras redes sociales y no te pierdas nuestro episodio semanal. Tertulia Reformada. Todos los derechos quedan reservados. Tertulia Reformada 2019.